Muy buenas a todas y a todos. Bueno, esta vez, como podéis ver, he cambiado el fondo del vídeo, pero por una razón muy importante. En este vídeo se viene la chicha, lo importante, lo gordo. Hoy voy a explicar cómo empezar o cómo empecé yo con este método de ahorro mediante sobres. Va a ser un vídeo largo, así que coge papel y lápiz para apuntar. De todas formas, voy a poner en la duración del vídeo y en la descripción el minutaje y dividir el vídeo en diferentes capítulos por si tienes dudas en algún punto en concreto, puedas ir directamente a él. Bueno, para empezar con el método de los sobres, solo necesitas dos cosas. La primera, tener ganas y no excusas. O sea, lo primero es mentalizarte que tienes un objetivo para cumplir, ya sea ahorrar, comprarte un coche, pagar estudios, comprar una casa como es mi objetivo, y que te vas a ceñir a lo que tú misma te has propuesto y que no te vas a fallar. Ojo, siempre siendo realista. No podemos ganar 1000 euros y pretender ahorrar 200 cuando te estás gastando por otro lado en ropa 800 y ya no tienes ni para hacer la compra, ni para gasolina, ni para nada más. Muchas veces no sabemos cuánto dinero desperdiciamos hasta que no llevamos un control exhaustivo de los gastos. Luego, no hace falta comprar organizadores si no puedes. Si tienes intención, solo necesitas sobres de papel para empezar. Tampoco hace falta tener conocimientos de Excel. Simplemente con una hoja y una calculadora puedes empezar y te lo voy a demostrar en un rato. Se puede buscar la manera, lo importante es querer empezar y comprometerte con lograr tu objetivo. Y lo segundo, y ahora sí que entramos en materia, así que realmente será lo primero, es hacer nuestro presupuesto. Tienes dos opciones, hacer el presupuesto o hacer el presupuesto. No hay otra. Tienes que conocer tus ingresos y sobre todo tus gastos, a dónde se te va cada euro. ¿Cómo conocerlos? Fácil, pero un poco laborioso al principio. Tienes que ir estudiando tus movimientos a lo largo del mes durante al menos 3 meses. Si pagas siempre con tarjeta, fácil. Sacas el extracto bancario de tu aplicación y ya los tienes ahí. Si es en efectivo, pues guardas los tickets y si es una mezcla de las dos, como en mi caso, pues yo lo que hacía era guardar los tickets y cuando llegaba el momento ordenarlos por fechas. Y después de descargar el extracto del banco en Excel, simplemente añadía una línea cada vez que hubiera un gasto en efectivo en esa fecha aproximada. Recuerda que esto tienes que hacerlo durante al menos 3 meses para tener pues variedad dentro de lo que es el estudio. Una vez tengas la información, clasifica cada uno de tus gastos por categoría. Las categorías te las puedes hacer tú, pero vamos, son genéricas. Tendríamos, por ejemplo, la hipoteca, un préstamo de coche, la compra del supermercado, gasolina, ropa, gimnasio. Las que tú consideres en función de tus gastos. En el caso de que tengas un gasto solo durante esos 3 meses, a lo mejor no te sale rentable crear una partida para eso. ¿O sí? Todo dependerá de ti y de tus circunstancias. Por ejemplo, yo me estoy realizando un tratamiento cada 3-4 meses que es bastante costoso. Entonces sí que es cierto que se realiza una vez cada 3 o 4 meses, pero sí que es cierto que habría que tenerlo previsto porque es bastante dinero. Entonces ya eso entra dentro de tus circunstancias. Por ejemplo, estas son las categorías que yo me puse, las ven por aquí, en esta parte, las que yo me puse cuando inicié el estudio. Realmente no coinciden con las categorías que tengo dentro de las carpetas. ¿Por qué? Porque yo este estudio empecé a hacerlo hace bastantes años. Bueno, de hecho, desde que comencé a cobrar, allá por el 2021. Aunque la verdad que con poca efectividad, como os comenté en el vídeo anterior,
Pero el control estaba hecho. Lo que pasa es que no tenía, pues, luego un orden a la hora de organizar los gastos. Entonces sí que sabía cuáles eran mis gastos, pero no tenía, pues, un proceso para guardar el dinero para unas cosas, invertirlo en otras y así. Pues eso, en mi caso, descargo el extracto bancario y esto es lo que me aparece a mí durante un mes. Ya os digo, yo utilizaba prácticamente siempre la tarjeta porque era lo más sencillo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues en función de mis categorías de aquí, voy a ir clasificando cada uno de los gastos. Como veis por aquí ya tengo algunos porque lo he sacado de mi control, pero es muy sencillo. O sea, primer movimiento, cargo Bizum, cumple Antonio. Esto es un regalo, con lo cual me lo pongo por aquí. Regalos, que es una de las categorías que tengo aquí arriba. Nómina, pues tengo una categoría para la nómina. Transferencia, cuenta ahorro, pues ahorro. Vale, super cash, esto es un supermercado, así que es compra. Vale, luego aquí más abajo, Plenargy, esto es gasolina. Pues pongo gasolina porque tengo aquí arriba creado gasolina. Craftware Fitness es el gimnasio. Yo tengo una categoría aquí que es de fútbol y de gimnasio, pues me la pongo por ahí. Y así con todos y cada uno de los movimientos. Luego por aquí tengo un abono Bizum, otros. Esto yo, aunque la categoría sea otros, como es un ingreso, pues directamente a ingresos. Y esto es todo igual. Son varios ingresos que tenemos por aquí. Luego, es ir haciéndolo un poco con todos. Mira, por aquí tengo otros. Esto también es otros. Porque fue un pago que adelanté y que luego me iban a pagar en efectivo. Así que lo pongo en otros. Informática, pues electrónica. Globos al aire, esto era un regalo, pues regalo. Groupon, esto seguramente también sería un regalo. Poco Loco es un restaurante, o sea que salir a comer. Y así con todos los movimientos. Luego me voy a ir aquí y voy a ir filtrando uno por uno. Pues ¿cuánto he destinado, por ejemplo, a belleza? Pues hago aquí el sumatorio de todo esto y me daría pues a lo mejor 100 euros. Luego me voy aquí. ¿Cuánto he gastado en compra? Pues bastante más. Es hacer simplemente el sumatorio de todo esto que he gastado durante el mes. ¿Qué es lo siguiente que hacemos? Pues nos vamos a gasto mensual. Yo aquí tengo las categorías que vimos anteriormente y he ido pues poniendo los totales, en este caso de marzo. Pues este es el caso de marzo. Yo, por ejemplo, lo hice durante 4 meses, así que aquí tengo los 4 meses. ¿Qué hice? Luego, aquí en un lateral, fui sumando las 4 partidas. Por ejemplo, sumé electrónica de enero, electrónica de febrero, de marzo y de abril. Como veis aquí, está el sumatorio de esas 4 y lo dividí entre 4 para saber la media, que en este caso sería 40 euros. Y así con todas y cada una de las categorías. Luego, lo que hice es, en función de estos gastos y de mi objetivo, siendo un poco razonable, porque por ejemplo, aquí en belleza pone que me gasto 30 euros al mes. Claro, yo no quiero gastarme 30 euros al mes en comprar maquillaje, porque mi objetivo es ahorrar. Entonces lo que voy a hacer es reducir esa partida. En ocio, pues un poco lo mismo. Un poco en todas las partidas, regalos, mira cómo se me iba la pinza. También es porque estaba enero y en enero también es aparte de Reyes, el cumpleaños de mi pareja. Entonces enero es un poco especial, pero sí que es cierto que
Normalmente me luzco un poco con los regalos. Ropa, 113. Esto es porque hacía muchas compras por Shein y demás. No me interesa gastarme todo este dinero en ropa al mes. Así que en función de esto y en función de mi objetivo me he puesto mis importes. Así que nada, ahora vamos a apartar el estudio que hemos hecho para crear una hoja de presupuesto. Yo, por ejemplo, me la he hecho de esta manera. Fue la primera que me hice. Y luego ahora estoy con esta, que es un poco más visual. Pero sí que es cierto que esta primera, al estar como quien dice hacia abajo, pues me ayudaba a tener un cierto control. Vale, ¿qué vamos a poner en nuestro presupuesto? Lo vamos a dividir en 3 grandes bloques. Ingresos, ahorro y gastos. Los tenemos por aquí. Ingresos, ahorro y gastos. Ahora os voy a explicar lo que es cada una de las cosas. Aunque suene un poco obvio. Pero ya en los gastos hay algunas cositas que hay que puntuar. Ingresos, todo aquel dinero que nos entre durante el mes. Yo recomiendo hacerlo sobre la cantidad fija que sí o sí tengamos al mes, como es la nómina. Porque, por ejemplo, si tenemos un ingreso extra, como puede ser una paga extra, una devolución de Hacienda, algún regalo que nos hagan y demás, pues no lo tendría en cuenta a la hora de mi ingreso mensual. Lo destinaría, por ejemplo, a ahorro o a las carpetas acumulativas, que eso ya lo explicaré en otro vídeo. Luego nos iríamos al ahorro. El ahorro es fundamental tenerlo en cuenta. Siempre a principio de mes, y mi recomendación es valorarlo antes de todos los gastos. ¿Por qué? Porque siempre es algo que es un error muy recurrente. Decir, bueno, me entra el dinero, miro mis gastos y ya si me sobra algo, pues lo ahorro. Pues no, querida. Esto no funciona así. Lo primero que tienes que hacer es destinarte una cantidad a ahorro. Sea mayor, sea menor, pero siempre tenerlo en cuenta y siempre apartarlo a principio de mes. Así que eso, nada más cobrar, separar ese dinero, aunque sea poco. Nos ayudará a sí o sí ir ahorrando, ya que ese dinero no lo vamos a tocar y lo vamos a tener apartado, ya sea en una cuenta diferente, dejándolo en la misma cuenta si vas a sacar todo el efectivo, creando un sobre para el ahorro, como tú lo vayas a hacer, pero siempre, siempre, siempre al principio de mes, tener en cuenta esa partida. Y luego tenemos los gastos. Los gastos los vamos a dividir nuevamente en otras 3 o 4 categorías. Primera, gastos fijos. Segunda, gastos anuales fraccionados. Y tercera, gastos variables. ¿Por qué digo 4? Porque hay personas que dentro de los gastos variables hacen una distinción entre gastos básicos y gastos flexibles. Ahora te los voy a explicar para que sepas dónde poner cada una de tus categorías en función de tus necesidades y tus circunstancias. Lo primero, gastos fijos. ¿Qué son los gastos fijos? Pues son aquellos que tenemos todos los meses, que normalmente están domiciliados en nuestra cuenta bancaria y de las cuales conocemos sus importes, como puede ser la hipoteca, un alquiler, la luz y el agua, el teléfono, suscripciones a plataformas o el gimnasio. En mi caso, estas son las categorías que tengo. Pues el gimnasio, una asesoría deportiva que estoy llevando para entrenamientos y alimentación. Luego me pasan un recibo por un seguro de vida. También tengo un plan creado para jubilación y luego tengo una suscripción a la plataforma de DAZN. Vale, luego pasamos a la previsión de gastos anuales. También se suele llamar gastos prorrateados,
gastos anuales fraccionados, como lo quieras llamar. Lo importante es tener el concepto. ¿Y qué son esta previsión o estos gastos? Son aquellos que también conocemos, también suelen estar domiciliados y que se producen 1, 2 o 3 veces al año, como puede ser el seguro de la casa, el coche, algún tratamiento que tengamos que hacernos, vacaciones, si todos los años te vas al mismo sitio, pues tenerlo ahí contemplado. Vale, ¿y qué haremos con este tipo de gasto? Lo que haremos es dividirlo en función de las veces al año que los tengamos. Por ejemplo, si mi seguro de la casa son 600 euros y se cobran una vez al año, lo que haré será dividir entre 12 meses esos 600 euros, quedando un resultado de 25 euros al mes. Ahora sé que todos los meses tengo que separar 25 euros de mi sueldo para pagar el seguro de la casa cuando llegue el recibo. En mi caso, yo tengo las partidas estas de aquí. Algunas son más importantes y otras menos importantes, pero yo he querido meterlas aquí porque es como una previsión de gastos. Por ejemplo, regalos. Pues sé que en Navidad, los cumpleaños de mis padres y el cumpleaños de mi pareja me gasto más dinero que en cumpleaños de otras personas. Entonces, pues voy a dedicar una cantidad de dinero al mes a ese ahorro para regalos. El fútbol, pues tengo que pagar una ficha por pertenecer a un club. Pues también al año se paga una cantidad de dinero. Spotify es como DAZN, lo que pasa es que Spotify se paga una vez al año. Entonces, me voy guardando ese dinero para cuando llegue el cobro. Black Friday realmente no es un gasto, es una previsión de gasto. Porque yo, si llega Black Friday y no tengo dinero, pues no voy a gastar nada, lógicamente. Pero si he ido ahorrando para gastar en el Black Friday, pues oye, eso que tengo ahí ya adelantado. Luego tengo el seguro del coche, unos tratamientos que tengo que realizarme. Viajes también lo he metido aquí como partida de ahorro porque no siempre tengo vacaciones en las mismas fechas y demás, pero sí que es cierto que quiero ir ahorrando para viajes, entonces me lo apunto aquí. Y luego el tema de las gafas, que 2 veces al año pues tengo que comprar lentillas porque son desechables. Entonces, lo que les comentaba. En mi caso, por ejemplo, he añadido partidas que realmente no son gastos obligatorios, como lo del Black Friday, por ejemplo. En caso de máxima necesidad, está claro que tiraría de estas partidas para ahorrar lo máximo posible, pero como ahora me lo puedo permitir, pues quiero gestionarlo de esta manera. Ahora pasamos a los gastos variables. Los gastos variables son aquellos de los que no tenemos una cantidad fija, que no tienen por qué producirse todos los meses y, importante, que no están domiciliados, por lo que podremos controlarlos sacando el dinero en efectivo, que es básicamente lo que metemos en nuestras carpetas. Es la base del método. Aquí incluiremos el resto de categorías que no han entrado en las anteriores. ¿Por qué os comentaba antes de hacer 4 grupos? Porque yo los tengo divididos en variables básicos y variables flexibles. Es decir, sí que es cierto que aunque son gastos variables y coincide con la descripción que os acabo de dar, hay algunos gastos que sí o sí tenemos que realizar durante el mes, como puede ser el supermercado o la gasolina. En mi caso, pues los variables básicos es precisamente la compra, la gasolina, salir a comer porque no vivo con mi pareja, entonces nos vemos una vez a la semana y siempre dedicamos un día pues a ir a comer o ir a cenar o lo que sea. Entonces sí o sí, una vez a la semana tenemos este gasto. Una vez paga él, una vez pago yo, así que por ahí lo tenemos. Mi mascota que tiene que comer y hay que limpiarla y demás. Y luego aquí tengo 2 categorías que ahora os explicaré.
Y en variables flexibles pues tengo esos gastos que no son imprescindibles, como puede ser la ropa, regalos extras, ocio, belleza, decoración o papelería. Esto es en mi caso. Como comentaba, tengo por aquí estas dos categorías. La de imprevisto, como su nombre indica, es para gastos que no tenemos contemplados, pero no es un dinero que debamos tener ahí, como quien dice, para malgastar. Es decir, si yo me presupuesto 30 euros en ropa y resulta que veo un pantalón que cuesta 40, pues no voy a sacar de mi sobre de imprevistos para pagar los 10 euros que me faltan de ropa. ¿Por qué? Pues porque tú te has presupuestado 30. Al final, si tienes 30 y tu objetivo es ahorrar, pues te comprarás el pantalón el próximo mes o intentarás hacerlo de otra manera. ¿Cómo es la manera que yo he hecho? Pues sí, creándome un sobre de otros. Esto es como un sobre comodín, pues precisamente para estas cosas. Sabes que tienes una cantidad de dinero destinada a pues gastos que no tienes metidos en estas categorías, o pues eso, que a lo mejor te quieres comprar esos pantalones de 40 euros porque el próximo mes ya no van a estar y demás, pues sacas una parte de esta partida y ya quedaría compensado. Vale, y aquí llega la gran pregunta. ¿Hacer muchas categorías? Lo que implica hacer muchos sobres o pocos. Igual que antes, esto depende de ti. En mi opinión, cuanto más dividido, mejor, porque sé en qué me gasto cada euro. Por ejemplo, en mi presupuesto yo he puesto ropa, he puesto belleza, he puesto papelería. Hay gente, o he visto otras compañeras que lo que hacen es poner todo esto en el mismo sobre. Pero bueno, al final eso es a tu gusto, a tu preferencia y como a ti te resulte más sencillo. Recuerda que el método es muy flexible, así que puedes adaptarlo a tus necesidades y lo que consideres más cómodo. Yo, en mi opinión, creo que es más fácil empezar con muchos y ya luego, cuando tengas tu propia forma de llevar el método y ya pues tengas más soltura, lo podrás cambiar. Pero aquí cada quien es de su padre y de su madre, así que tú verás cómo puede ir mejor para ti. Además de todas estas partidas, como parte de momento opcional, tenemos el fondo de emergencia, que también lo habrás oído nombrar. ¿Qué es el fondo de emergencia? Pues el fondo de emergencia es un ahorro que deberíamos tener destinado a que si por lo que sea, pues no vas a disponer de ingresos durante X meses, pues que tengas ahorrado tanto dinero para poder suplir esa falta de ingreso. ¿Cómo se calcula? Pues sumando el total de tus gastos fijos y el total de tus gastos fraccionados o de tu previsión de gastos anuales y lo multiplicas, depende de los meses que quieras tener ahorrados. Normalmente se suele decir que entre 3 y 6 meses, pero ya eso es como tú lo quieras valorar. Lo dicho, representa el dinero que si te quedarás sin ingresos durante esos meses, pues podríamos sostener nuestra economía. Sé que el nombre suena dramático y fundamental, pero sinceramente creo que si estás empezando no debes agobiarte con esto. Considero bajo mi punto de vista que es prioritario separar tu ahorro a principio de mes y no tocarlo. Eso ya es un logro. Y una vez logres mantenerlo en el tiempo, ahí sí comenzar a crear el fondo de emergencia, aunque sea poco a poco. Bueno, volvamos a nuestro estudio y a nuestro presupuesto. Cuando ya tengamos los 3 bloques distribuidos con nuestras categorías, como he hecho yo aquí, dentro del bloque de gastos, he puesto mis categorías según yo crea que las debo poner. Y ahora vamos a hacer los cálculos. Yo lo voy a hacer en Excel, que fue como lo hice yo en su momento. Pero al final del vídeo os voy a dejar la explicación de cómo hacerlo con papel y calculadora por si hay alguna persona que se maneje mejor así, pues también lo puede hacer.
Vale, como os decía, ya tengo por aquí los 3 bloques y dentro de los gastos los puse como fijos, previsión de gastos anuales, anuales fraccionados, como lo queráis llamar, y dentro de los variables hice variables básicos y variables flexibles. Recuerda que estas dos las puedes unificar, pero yo recomiendo hacerlo por separado. Vale, ahora dentro de cada bloque vamos a añadir los importes que hemos calculado en base a nuestro estudio. Vale, lo primero de todo, los ingresos. Yo empecé por aquí, porque es a raíz de los ingresos como podemos hacer el estudio de los gastos. En mi caso, mi único ingreso fijo es la nómina de 1.280 euros, así que esto es lo que me apunto como ingresos. Si tuviera más, pues los apuntaría aquí y haría el sumatorio. El siguiente paso, como les dije, es el ahorro inicial. Sí o sí, tenemos que tener el ahorro inicial nada más cobrar. En mi caso, yo he estimado que voy a hacer un ahorro inicial de 150 euros. Así que me lo apunto por aquí. Y lo mismo, si tuviera otro ahorro, pues me lo apunto en esta lista. Vale. A partir de aquí utilizaremos siempre la resta del bloque anterior para saber cuánto dinero podemos destinar en el siguiente bloque. Está ordenado así por el orden de prioridades. Primero va el ahorro y lo último serán los gastos variables flexibles que normalmente destinamos a pequeños caprichos. En mi caso, pues he cogido la nómina, le he quitado los 150 de ahorro y como puedes ver aquí, lo que he hecho ha sido la resta, el total de mis ingresos menos los ahorros y me da un total de 1.130 euros que puedo destinar a las siguientes categorías de gastos. Vale, ahora me voy a los gastos. El primer bloque dentro de gastos es el de gastos fijos. Ya conocemos los importes porque son fijos cada mes y normalmente los tenemos en el banco. Vale, lo que yo he estimado es gimnasio 25 euros, asesoría 97, seguro de vida 25, jubilación 50 y Dazón otros 20. Esto hace un total de 217 euros. Así que vuelvo a restar lo que me quedó anteriormente, es decir, los 1.130 que tenía disponibles, le resto los 217 de ahora, quedándome un total de 913 para la categoría de previsión de gastos anuales. Vale. Aquí depende de cómo tú lo quieras realizar. Como os expliqué antes, aquí yo he metido dos gastos diferentes. Por ejemplo, tengo el seguro de coche, que sí es un gasto sí o sí, pero por otro lado tengo viajes, que realmente es como un ahorro que yo me estoy poniendo para, cuando llegue el momento de hacer un viaje, ya tener dinero ahorrado. ¿Cuál es la diferencia a la hora de meterlos en la tabla? Pues el seguro del coche, en mi caso, es anual y ya conozco el importe anual, con lo cual lo pongo por aquí y lo que voy a hacer en mensual es dividir esa cantidad entre 12, que fue lo que les comenté antes. Entonces lo hago así y ya sé que tengo que destinar 25 euros al mes para que el próximo año pueda pagar el recibo de 300. Ya iré acumulando esos 25 durante todos los meses para llegar a 300 euros. Sin embargo, en viajes es diferente, porque lo que voy a hacer en viajes es destinar un dinero para ir consiguiendo un ahorro. Entonces yo me he propuesto que todos los meses voy a ahorrar 100 euros para viajes. Como puedes ver, aquí ya se ha multiplicado directamente, haciendo un total de 1.200 al año. Vale, entonces yo voy a ir rellenando en función de lo que yo tengo estimado. Para regalos, 50 euros, teniendo al final del año 600 euros ahorrados, que siempre son bienvenidos. El fútbol son 300 euros al año, pues vuelvo a hacer la división entre 12. Spotify sé que son 84 euros
Ay, aquí se me ha ido. Puse multiplicar en vez de dividir. Ahí está. 84 euros al año. Black Friday es lo mismo, es un ahorro. Así que yo me he propuesto 25 euros al mes para cuando llegue el Black Friday tener 300. Tratamientos. Este lo he calculado un poco en base a los tratamientos que tengo. Ya tengo el cálculo hecho. Y aquí sé que son 300 aquí. Y esto entre 2. Perdón, aquí me he equivocado. No es entre 2, sino entre 12. Porque claro, son 12 meses. Sí que es cierto que son 150, o sea, 2 veces al año, pero es entre 12. Así que el resultado me da 377 euros. Así que volviendo a hacer la resta con lo que tenía disponible, me quedan 536 euros para el siguiente bloque. Además, aquí también aproveché y me creé esta lista un poco más visual de los gastos anuales que tengo al año y me los he distribuido por meses. Así ya pues me estoy viendo que en julio voy a tener que hacerme uno de los tratamientos. Así que ya lo tengo por ahí contemplado. Vale. Ahora vamos a pasar a los variables básicos. En función del estudio que hicimos, es lo mismo. Ponerte aquí, pues, las cantidades que tú creas. Yo voy a irme poniendo las mías. Voy añadiendo por aquí. Ya tengo calculados mis gastos variables básicos y me da un total de 310 euros. Con lo cual, sigo teniendo disponible para flexibles 226 euros. Como yo considero que no voy a tener tantos gastos flexibles o que no quiero destinar tanto dinero a mis gastos flexibles, he decidido aportar otro ahorro, pues, para llegar a mi objetivo. Entonces me voy a poner por aquí otros 100 euros, haciendo un total de 126 euros para gastar en gastos flexibles. Ojo, como podéis ver aquí, yo me los he distribuido en dos. ¿Por qué? Por el tema del Bizum y los gastos con tarjeta. ¿Por qué? Porque si te viene, si vas a hacer un regalo compartido y alguien te hace el favor de ir a comprarlo, pues lo sencillo es hacerle un Bizum. Y si tú tienes tu dinero metido en tu organizador, no se lo puedes hacer. Entonces, yo he distribuido un importe para esta partida, pero lo divido en dos. Y con el ocio igual. Entonces, nada, lo hago lo mismo que antes. En función de mi estudio, voy a ir poniendo los importes que yo misma me he establecido. Me da un total de 115 euros, que divididos para luego tenerlo en cuenta, serían 90 en efectivo y 25 en tarjeta. Aquí podríamos volver a poner la diferencia para saber cuánto nos queda. Yo lo he puesto aquí, pero realmente lo podríamos poner aquí, igual que hemos hecho en las anteriores. Tengo aquí que me están sobrando 11 euros. Haberlo hecho tan justo no me salió la primera vez. Tuve que hacer varias modificaciones. Por ejemplo, mi partida de salir a cenar, me di cuenta que empecé poniendo 60 euros, pero eso implicaba que no me diera sino para salir una vez al mes, con los precios que hay hoy en día. Así que tuve que subir esa partida a los 80 que tengo ahora mismo. Lo que implica que he tenido que bajar en otras categorías para no salirme del presupuesto. Además, es importante que este dinero no te dé negativo,
porque eso implica que estás teniendo más gastos que ingresos, cosa que no nos podemos permitir. Habrá que ir regulando cada partida para que no quede en negativo. O sea, si yo al final me pongo aquí 100 euros, pues ves que queda aquí un menos 59. Eso significa que me entrará mi sueldo y yo me gastaré mi sueldo más 59 euros a lo largo del mes. Entonces, a la larga voy a tener problemas. Vale. Lo siguiente que he hecho ha sido un cuadro de distribución. ¿Por qué? Porque al final es un lío. O sea, por lo menos para mí y por lo menos al principio, para mí es un lío. Es decir, vale, tengo que sacar esto, tengo que meter esto, tengo que meter esto en esta cuenta, tengo que hacer lo otro. Te vas a liar. Entonces, yo me he hecho un cuadro resumen y viendo que me coincide el restante de la cuenta. ¿Cómo he hecho esta distribución? Pues muy sencillo. ¿Mi ingreso a dónde va? A mi cuenta habitual, a donde tengo domiciliada la nómina. ¿El ahorro? Pues nada más cobrar, transfiero el ahorro inicial a, en este caso, una cuenta remunerada para que produzca algo de interés. Es una forma que tengo de separar ese dinero y saber que el dinero de esa cuenta no se puede gastar, solo es para ingresar. ¿Tú cómo lo puedes hacer? Pues creándote una cuenta remunerada, dejarlo en la cuenta sabiendo que hay que diferenciarlo del resto, pues creando una hucha virtual, por ejemplo, ya que dejándolo en la propia cuenta corres el riesgo de gastarlo. También puedes hacerte un sobre en tu organizador de ahorro, como tú lo quieras gestionar, pero como ya te comenté, esto es fundamental. Luego, los gastos fijos se quedan en mi cuenta habitual, ya que son pagos que están domiciliados en esa cuenta. Luego, los anuales fraccionados los transfiero a una segunda cuenta remunerada para tenerlos también separados, que también vayan produciendo algo de interés y que cuando llegue la fecha del pago, o bien si es un gasto domiciliado, lo transfiero nuevamente a mi cuenta habitual, o como también tengo tarjeta en esa cuenta, lo pago directamente con esa tarjeta. Así que no tengo ningún problema a la hora de hacer este tipo de gastos porque además empezando es lo normal, pero si yo quiero puedo domiciliar mis gastos anuales en esa cuenta y ya sé que directamente me los van a cobrar de ahí. Pero claro, como estamos empezando, pues no podemos tramitarlo todo a la vez. Así que es una tarea que dejo pendiente. Y los gastos variables, tanto básicos como flexibles, sí que los saco en efectivo y los separo en los sobres que hemos creado. Así como también los 100 euros que puse extra, pues los saco en efectivo. Entonces, así que quedaría la distribución de mi dinero. 1.200 entran en la cuenta y una vez que entran 150 de ahorro a la cuenta remunerada, 377 que son los de los gastos anuales fraccionados. Estos 242 son los gastos fijos que dejamos en la cuenta donde están domiciliados. Y luego 500 sacamos en físico. Uno para los básicos, otro para flexibles y otro para el ahorro. Y bueno chicos, la verdad que os dije que iba a ser el presupuesto en lo mismo que estábamos haciendo aquí, pero en papel. Al final del vídeo lo que pasa es que he visto que he tardado más de media hora en grabar este vídeo. Entonces si añado otros 30 minutos de explicación, porque encima hay que redactarlo a mano, pues no me va a dar, me va a quedar un vídeo infinito. Entonces nada, a continuación de este vídeo voy a subir un vídeo aparte haciendo el presupuesto con papel y calculadora. Y nada, ¿cuál sería el siguiente paso? Lo más divertido y para mí lo más entretenido es cogerte tu carpeta y crear tus sobres con tus categorías. Yo no lo voy a hacer porque ya las tengo creadas,
pero si en algún momento vuelvo a comprar un organizador o lo que sea, pues también os lo enseñaré en vídeo. O si quieren ver cómo lo pueden hacer, me lo dejan en los comentarios y lo vamos valorando. Y bueno, hasta aquí mi recomendación de cómo empezar con el método de ahorro de los sobres. Ya empezar es un paso, pero lo importante es mantenerlo en el tiempo. Tienes que tener la mentalidad de que tienes un objetivo por encima de todo e intentar ser lo más realista posible con tu presupuesto. Seguramente tendrás que hacer modificaciones los siguientes meses, pero verás que poco a poco irás consiguiendo lo que te propones. Así que nada, chicos, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!